Bien, buena tarde. Vamos a continuar con las clases del posgrado, siguiendo con el módulo de enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. El día de hoy vamos a abordar una enfermedad poco frecuente por un agente que tras muchos años fue catalogado como infeccioso, junto con los virus, las bacterias, los hongos, pero que tiene unas características bastante especiales y que hace que tenga muchas similitudes con otras enfermedades. Primero, tenemos que definir qué es una enfermedad priónica, que es un prión. El prión podemos definirlo como una partícula proteica. Creo que esta es la base, ya que prácticamente es una proteína como tal, y que va a tener la característica de ser infecciosa o de ser transmisible. Esta partícula proteica tiene muchas similitudes con un prión que podríamos decir que en un estado basal o en un estado normal, muchos podemos tener esta proteína, pero es una proteína que está plegada de una forma adecuada y que permite la homeostasis. Pero cuando hay un mal plegamiento de esta proteína, cuando hay una proteína aberrante, es cuando ya empieza la enfermedad. Estas enfermedades también se llaman encefalopatías espongiformes transmisibles. Desde hace muchos años, pues se han encontrado ejemplos de estas patologías en humanos, en animales, y pues hay algunas variantes de estas enfermedades que se sospecha que puedan catalogarse como una zoonosis, digamos que pueda haber un salto entre la infección que va a tener un animal, como por ejemplo una vaca o una oveja, y la capacidad que va a tener de migrar hacia otro hospedero, como por ejemplo el ser humano. Estas enfermedades crónicas podemos dividirlas en varios grupos. Están aquellas que son idiopáticas o esporádicas. Alrededor del mundo se ha visto de que han existido muchos casos sin que haya una correlación entre ellos o sin que haya un factor desencadenante como tal. Por eso es que se llama la variante esporádica de la enfermedad. Hay otro grupo de patologías que pueden catalogarse como enfermedades crónicas familiares y están aquellas que son adquiridas. Dentro de las adquiridas están las que tienen un componente zoonótico, que se puede adquirir, por ejemplo, por una ingestión de la carne de un animal contaminado o por un componente iatrogénico, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuál es la naturaleza del prión? Esta es una partícula, como ya lo mencionamos, es transmisible, es un componente proteico, pero que va a carecer de ácido nucleico y cuando existe enfermedad se va a formar una isoforma que se llama PRPSC. La variante normal o la proteína priónica normal, digamos que podemos llegar a tener contacto en algún momento con ella, pero que normalmente las proteasas que tenemos en nuestro cuerpo se van a encargar de degradarla, es esta isoforma PRPC. La C viene de celular. Entonces, normalmente esta isoforma de proteína priónica es degradada por nuestro sistema de proteasas y pues no pasa nada, no hay ningún problema, pero en ocasiones procesos inflamatorios, procesos infecciosos concomitantes, como lo vamos a ver en un momento, pueden degenerar esta proteína priónica celular y convertirla en esta proteína priónica SC. La nomenclatura SC viene de una enfermedad que es un prototipo de lo que serían las enfermedades priónicas, solo que se dio exclusivamente en animales. Esta patología se llama Scrappy. El Scrappy es una patología que se da en el ganado, en las ovejas principalmente, y por las similitudes que tiene la proteína documentada en estos animales enfermos, se acuñó este término a la isoforma PRPSC, haciendo alusión al Scrappy, que sería la que nos va a dar patología en el ser humano.
A diferencia de otros patógenos que llevan un genoma de ácido nucleico, los priones parecen codificar propiedades específicas de cepa en la estructura terciaria de la proteína modificada. Por eso muchas veces no se sabía cómo catalogar al prión, si realmente era un microorganismo o si eran solo los restos o partes de un microorganismo, ya que prácticamente es un acúmulo proteico mal plegado. Eso sería quizás la palabra principal, que está mal plegado, y esto es lo que va a desencadenar toda la respuesta inflamatoria que vamos a ver más adelante. El prototipo de la enfermedad que se menciona en el ser humano es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Este término fue acuñado por este par de doctores que hicieron importantes descubrimientos, Hans Gerhard Creutzfeldt y Alfons Maria Jacob. En un principio dieron el término a la enfermedad de pseudoesclerosis espástica. Este fue el primer nombre que recibió este síndrome, esta patología, en una serie de casos reportada en 1920. Algo curioso que se menciona es que a pesar de que la enfermedad que ahora lleva el nombre de estas dos personas, si uno revisa los artículos originales, los reportes de caso que generaron estos dos médicos, la descripción que ellos hacen de esos casos, la verdad que no es muy similar o no cuadra en los criterios que ahora tenemos para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Han sufrido muchos cambios los criterios hasta que se han llegado a unificar, pero las descripciones originales quizás son un poco distantes a lo que ahora se conoce como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Lo que les mencionaba del Scrappy, que es el prototipo que se usó de base para dar la nomenclatura de proteína prónica SC, una patología propia de ovejas o de los corderos, y aquí un ejemplo de las vías aferentes y eferentes y cómo se va a transmitir el microorganismo o el prión, dicho de otra forma, y pues se ha visto que en animales los componentes diana, los componentes clave va a ser los tejidos linfoides, específicamente los nódulos linfoides, el vaso, el intestino y el tejido linfoide asociado al intestino. Aquí va a haber unos impulsos de doble vía. Vemos acá en rojo las fibras eferentes de los nervios simpáticos, en azul las fibras eferentes de los nervios parasimpáticos, como por ejemplo el nervio vago, y vamos a ver cómo de los nódulos linfáticos o del intestino y el vaso se va a transmitir el prión hacia el sistema nervioso como tal, específicamente al nervio, al nervio vago y a el ganglio de la raíz dorsal. Pasando ya a hablar del ser humano, así como el Scrappy es para el animal, lo que el Uru es para el ser humano, quizás las patologías priónicas que más tiempo llevan existiendo, se puede hacer mención de el Kuru. El Kuru es una patología propia de tribus de Nueva Guinea, fueron reportadas por primera vez a mediados del siglo XX y el factor en común que se encontró para el desarrollo del Kuru es rituales de endocanibalismo que se iban realizando en estas tribus, que era lo que favorecía la patología priónica. Esto prácticamente ya está extinto, pero ahora nuestro problema actual es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que puede clasificarse en la variante esporádica. Como su mismo nombre lo indica, no hay una etiología clara. No se sabe bien cuál es el parteaguas para que esas proteínas priónicas celulares con las que siempre convivimos se degeneren y se transformen en la proteína priónica similar al Scrappy, que es lo que va a dar la patología. Hay variantes genéticas. Dentro de las variantes genéticas está el insomnio familiar fatal, está la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar, la enfermedad de Hertzmann-Streuler-Scheinker y la angiopatía amiloide cerebral priónica. Estas son las variantes familiares. También están las variantes adquiridas, por ejemplo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrógena. Esta se empezó a ver principalmente en regiones de Francia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, en el cual
Era secundaria a inoculación o injertos de tejido humano. Los principales que se han asociado es trasplantes de córnea, neurocirugía, injertos de dura madre, terapias con hormona pituitaria humana cadavérica. Hay reportes de transfusiones sanguíneas también en los cuales se ha desarrollado Creutzfeldt-Jakob diatrógeno. Algo, por supuesto, que a la fecha se espera de que con las normas sanitarias ya haya disminuido, pero todavía hay casos esporádicos que hasta hace unos cuantos años han aparecido, sobre todo en regiones de Europa. Y esta otra variante que su nombre es enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante. Esta principalmente podríamos decir que es lo más similar a una zoonosis, porque se detectó primero en Reino Unido, 166 casos, y prácticamente es el mismo patógeno que da la encefalopatía espongiforme bovina. Entonces acá en este caso sí podríamos decir que hubo un salto desde el hospedero animal hacia el hospedero humano, ya sea por el consumo de la carne de estos animales o por transfusiones de sangre de personas que ya tenían esta enfermedad y que lo adquirieron ya sea por consumo o por transfusiones. Con los priones pasa algo bastante interesante, que a pesar de que lleva cientos de años la enfermedad con nosotros, em, todavía no se dilucida bien qué es el prion y, sin embargo, tiene muchas similitudes con otras enfermedades. Entonces se menciona la hipótesis priónica. La hipótesis priónica nos dice de que el prión como agente infeccioso puede tener cierta correlación o se sospecha que tenga cierta correlación con trastornos neurodegenerativos, como por ejemplo las demencias. ¿Por qué? Los priones en un principio se llamaban virus lentos, era el nombre que se le dieron a estos agentes infecciosos y, al igual que las enfermedades neurodegenerativas, tienen un curso bastante prolongado, una temporalidad crónica. Y hay otros artículos, como por ejemplo este del Journal de Biomoléculas, que se menciona, es un artículo de revisión. Enfermedades crónicas, ¿es un único agente transmisible o es un modelo para enfermedades neurodegenerativas? Entonces, hay un nexo entre el prión y la demencia que hasta la fecha se sigue estudiando, porque comparten muchas características histopatológicas, muchas características clínicas, y por eso se sospecha, por eso es todavía una hipótesis, pero se cree que puede haber un desencadenante entre la infección por una proteína priónica tipo Scrappy y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas posteriores. Aquí vemos el ejemplo de la proteína Scrappy con un mal plegamiento, el hallazgo histológico que se observa acá, y los hallazgos histológicos que se pueden observar en trastornos neurodegenerativos, como por ejemplo el beta amiloide, que puede encontrarse en la enfermedad de Alzheimer y en la angiopatía amiloide cerebral, la alfa-sinucleína, en la enfermedad de Parkinson, en la demencia por cuerpos de Lewy, y la tau hiperfosforilada, que puede encontrarse también en Alzheimer y otros trastornos como enfermedad de Pick, parálisis supranuclear progresiva, enfermedad por gránulos argirofílicos. Se ha visto que hay un papel muy importante de la inflamación en la patogénesis de la enfermedad por priones. Cuando nos mencionan un prión, nosotros nos imaginamos que es una partícula rara que, por supuesto, esperamos nunca tener contacto con ella. Sin embargo, como ya lo mencionamos, con la isoforma celular, pues nosotros podemos llegar a tener contacto constantemente, pero no va a ser hasta que se sufre la neurodegeneración o esta conversión a la otra isoforma que ya se forma la enfermedad. Entonces, en búsqueda de cuál es ese gatillo, cuál es ese trigger, ese detonante que hace que se degenere la proteína priónica normal, pues se ha visto que la inflamación juega un papel bastante importante. A nivel inflamación, a mayor inflamación y a mayor interacción por parte de las citocinas, hay una mayor activación de la glía y una menor supervivencia neuronal.
Vemos acá en esta gráfica, en el eje X, la progresión de la enfermedad, desde que hay cambios mínimos hasta que ya hay un daño neuronal establecido y la neurodegeneración. Entonces, en primer lugar, tenemos la acumulación de la proteína priónica con mal plegamiento o patógena en las células neuronales. En este punto, pues todavía no hay cambios clínicos significativos. No es hasta que hay una movilización y una activación de la glía que ya se empieza a observar cambios clínicos y posteriormente muerte neuronal y todo el cuadro clínico característico cuando la enfermedad ya progresa. Como bien recordamos, la glía tiene un papel muy importante en la regulación inflamatoria a nivel del sistema nervioso cuando combatimos agentes infecciosos. Entonces, ¿cómo es que algo que normalmente nos protege nos va a terminar haciendo daño? Lo que pasa es lo siguiente. Tenemos acá del lado izquierdo del panel un cerebro sano. Entonces, estos agregados proteicos normalmente van a activar la microglia que va a estar en reposo. Esta se va a activar y se va a formar una microglia antiinflamatoria. Aquí estamos hablando, por supuesto, de la proteína priónica celular. Se forma el contexto antiinflamatorio, se forman factores neurotróficos y esto va a resultar en neuroprotección. Pero, ¿qué pasa cuando la proteína priónica está mal plegada? Pues también se va a activar la microglia, pero va a haber un cambio, va a haber un switch que va a hacer que se forme en lugar de procesos antiinflamatorios, la microglia va a generar procesos proinflamatorios. Va a haber una fagocitosis alterada, una menor producción y menor eficacia de las proteasas y que va a generar citocinas inflamatorias. Estas citocinas inflamatorias a la vez van a causar degeneración neuronal. Y aquí vamos en el panel de la derecha, la acción de las citocinas proinflamatorias que van a atravesar la barrera hematoencefálica, la acumulación de proteína priónica que va a activar la microglia, va a generar factores proinflamatorios, principalmente factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1B, y esto va a generar un daño neuronal. ¿Qué es lo que me va a decir o qué me va a decir en cuánto tiempo va a haber patología o no? Y todo depende pues de esta balanza. Hay una lucha constante en este contexto entre una disminución de las citocinas inflamatorias y una disminución de la inflamación, con el otro lado de la balanza en el cual se está generando quimiotaxis por parte de la microglia, incremento de las citocinas inflamatorias y un aumento de la inflamación. Por supuesto, cuando la proteína Scrappy, la que está actuando, la balanza se va a ir del lado del daño neuronal y los mecanismos compensatorios no van a ser suficientes pues para detener la enfermedad. Algo bastante interesante que encontré pues en la revisión es el papel que tienen ciertos virus en la neurodegeneración. Quizás esto no es nada nuevo. Se menciona el Zika, el virus del herpes simple, el Epstein-Barr, el H1N1 en la epidemia de influenza, virus de hepatitis C y por supuesto el SARS-CoV-2. Pero algo bastante llamativo es de que varios artículos, así como este del Journal de Biomoléculas, en donde se menciona que la invasión por SARS-CoV-2 puede tener un nexo con la enfermedad por priones. Y pues suena bastante alarmante, ¿verdad? Pero acá nos explican el por qué. Cuando repasamos la fisiopatología del COVID-19 y del SARS-CoV-2, hay una proteína muy importante, que es la proteína Spike S1. Esta proteína Spike S1 comparte muchas características con el prión patológico. Estas características va a ser la neurodegeneración, la unión a los glucosaminoglicanos, los péptidos beta amiloide y cambios en el tipo de proteína priónica. Quizás no estamos hablando de una asociación causal, por eso es de tener mucha precaución a la hora de leer y de interpretar estos artículos. Quizás no es que el SARS-CoV-2 vaya a convertirse en una proteína priónica tipo Scrappy, sino lo que pasa es que quizás
en muchos contextos, algunas personas ya tenían un acúmulo suficiente de proteína priónica celular que estaba logrando ser degradada por las proteasas y tras las infecciones por SARS-CoV-2 sufrió el cambio a la proteína tipo Scrappy, ya generando una enfermedad, por ejemplo, de Creutzfeldt-Jakob. Y así como este artículo, hay varios reportes de caso incluso, sobre todo en áreas de la India y de Europa, en el cual se menciona de casos de pacientes que tras una infección por SARS-CoV-2 empezaron con una demencia rápidamente progresiva hasta el fallecimiento de la persona. Estos reportes de caso, por supuesto, no son muchos, pero sí son muy llamativos. Fueron sometidos a necropsia y en efecto sí se encontró hallazgos vacuolares característicos de Creutzfeldt-Jakob en estos pacientes. Entonces se sospecha que el SARS-CoV-2 puede ser un desencadenante que va a transformar un tipo de isoforma de la proteína en otro y activando una enfermedad que quizás iban a pasar muchos años hasta que esto pasara, pero adelanta la formación de la enfermedad priónica. Pasamos a hablar de diagnóstico de las enfermedades por priones. En primer lugar, tener clara la clínica. La mayoría de los pacientes va a tener un enlentecimiento, un déficit neurológico multifocal y quizás algo muy importante o lo más característico es el deterioro cognitivo. Respecto al deterioro cognitivo, tenemos que saber que este va a ser rápidamente progresivo. También pueden haber movimientos involuntarios y esto va a ser lo característico de la variante esporádica de Creutzfeldt-Jakob. En otras variantes, como en esta eh, clásica que se derivó de la encefalitis espongiforme bovina, pueden aparecer síntomas psiquiátricos tempranos, ataxia y demencia progresiva en el transcurso de 6 meses y la aparición de movimientos involuntarios. Es muy importante tener en cuenta el grupo etario. Cuando leemos sobre Creutzfeldt-Jakob esporádico, se menciona que la edad en el cual se van a afectar los pacientes va a ser entre la quinta y la séptima década de la vida. Si nosotros encontramos a un paciente joven con sospecha de enfermedad por priones, en primer lugar tenemos que pensar en la variante de Creutzfeldt-Jakob, ya que la variante esporádica o la forma esporádica va a ser exclusiva de ese grupo etario, es así muy, muy, muy característico. Y por lo tanto es más común encontrar variantes en gente joven. Ahora, ¿cómo vamos a definir la demencia rápidamente progresiva? Ya que el término pues es muy inespecífico y se puede prestar a malas interpretaciones. Está esta revisión del Nature en el cual menciona las etiologías, el diagnóstico y manejo de la demencia rápidamente progresiva, ya que si bien las enfermedades por priones tienen como estandarte este tipo de presentación clínica, no es de que sea patognomónica de la enfermedad por priones, sino que hay muchas patologías que pueden dar un curso igual de rápido. Entonces, se define como un trastorno cognitivo con una progresión rápida que conduce a un síndrome clínico de demencia. Esto según la definición del manual DSM-4. Dentro de un periodo de tiempo. Con el periodo de tiempo, muchos autores incluso no se ponen de acuerdo. Algunos han intentado poner la definición de 6 meses para fines prácticos de esta revisión y lo que se menciona acá como consenso en este artículo de Nature es de que es aquel tiempo inferior a 1 o 2 años para catalogarse ya como una demencia rápidamente progresiva. Basándonos ya en esa definición, aquí se ven algunos ejemplos de síndromes que pueden ser muy similares a la enfermedad por priones y que nos pueden dar un curso ya sea de horas, días, semanas, meses o incluso hasta de 2 años. Entonces, por ejemplo, miremos acá la barra de la enfermedad por priones. ¿En dónde empieza? Acá, donde dice semanas. Entonces, el cuadro clínico puede ir desde semanas hasta 2 años. Y otros diagnósticos diferenciales de las demencias rápidamente progresivas están las enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central y las encefalopatías tóxicas o metabólicas.
Si nos damos cuenta, acá la barra no abarca la totalidad de la gráfica. Es porque a veces la temporalidad es muy corta o se autolimita, entonces puede ir desde horas hasta semanas, meses quizás, así de forma exagerada, tanto en el contexto inflamatorio como en el contexto tóxico-metabólico. Ahora miremos en la enfermedad neurovascular. Desde que se instaura el cuadro, progresa y se mantiene constante a lo largo del tiempo, hasta alcanzar años de cronicidad. En las neoplasias pasa algo similar que en el contexto metabólico, solo tal vez se prolonga un poco más hasta meses de evolución, pero más que todo es para comparar eh, cuándo es que aparece y cuánto suele tardar cada uno de estos diagnósticos diferenciales. Antes de hablar específicamente del prion como tal, en esta revisión se menciona qué pasos deberíamos nosotros seguir así en general antes de pensar en priones, antes de animarnos a dar un diagnóstico etiológico, qué abordaje se le da a una demencia rápidamente progresiva. Paso 1, historia del paciente y el examen clínico, indagar sobre la edad de inicio, la velocidad del deterioro cognitivo, tipo de déficit, estado de conciencia, signos neurológicos focales, etc. Número 2, procedimientos técnicos o estudios complementarios estándar, la analítica sanguínea, pedir marcadores estándar de inflamación, hematología, reactantes de fase aguda, función renal, función hepática, electrolitos, hormonas tiroideas, vitaminas del complejo B, pruebas para VIH, sífilis, que también pueden dar un cuadro de deterioro cognitivo. Con respecto a estudios de imagen, puede solicitarse una tomografía o una resonancia magnética. Dependiendo del contexto, ya se puede valorar si se solicita, por ejemplo, una tomografía de tórax y abdomen, si nuestra sospecha va orientada a neoplasias, por ejemplo. Y en la resonancia magnética cerebral, aparte de las secuencias convencionales, siempre se recomienda pedir secuencia ponderada por difusión, por sustracción y la fase contrastada del T1. Con respecto al líquido cefalorraquídeo, importante tomar una muestra para el análisis clásico del químico, citológico, cultivo, panel, y si nuestra sospecha va muy orientada a una enfermedad por priones o si hay un antecedente familiar de enfermedad por priones, ya se puede pedir la proteína 1433 en líquido cefalorraquídeo. Hay otros análisis un poco más actuales como el RT-Quick, que quiere decir conversión inducida por temblores o por oscilaciones en tiempo real. Es un poco menos accesible quizás, pero es más específico que la proteína 1433, ya que incluso esta puede encontrarse elevada en otros trastornos como por ejemplo Alzheimer. Por eso es ese nexo que cada vez están tratando de formar entre las enfermedades neurodegenerativas y el prión como tal. Con el electroencefalograma hay hallazgos no patognomónicos, pero sí muy característicos de la enfermedad, como los complejos punta onda entre 1 y 2 Hz de forma generalizada o la presencia de ondas trifásicas a 1 o 2 Hz, como vamos a ver en un ejemplo más adelante. Ya unos estudios complementarios más avanzados, ya se pueden pedir biomarcadores como biopsia de piel, pruebas genéticas, estudios por imagen ya más específicos como un PET de amiloide y tau. También con respecto a terapia antiinflamatoria, el uso de esteroides o de inmunoglobulina en dosis altas en pacientes con sospecha de encefalitis puede realizarse. Y en último recurso, lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo, pero que a la vez es algo muy difícil de conseguir, es la biopsia cerebral o leptomeningia en su defecto. Dentro de los principales estudios complementarios ya orientados al prión como tal, está la resonancia magnética, el electroencefalograma y los estudios de líquido cefalorraquídeo. Con respecto al electroencefalograma, acá tenemos un patrón característico que se suele ver en las enfermedades priónicas. Entonces recordemos acá, cada franja equivalente a un segundo, y vemos estos complejos. Pueden ser bifásicos o trifásicos o complejos punta onda, pero van a ser a 1 Hz, máximo
a 2 Hz. Entonces vemos acá 1, 1, 1, que se observan de forma generalizada. Aquí vemos estos con una morfología trifásica, el de abajo con una morfología más bifásica, pero que suelen encontrarse en este tipo de cuadros. Con respecto al análisis del líquido cefalorraquídeo, si nosotros encontramos pleocitosis, tenemos que orientar nuestra sospecha diagnóstica a un proceso infeccioso, a un proceso postinfeccioso, como las encefalitis autoinmunes, por ejemplo, ya que el prión como tal solito no suele dar pleocitosis como tal. Puede encontrarse proteínas elevadas, eso sí, hasta en el 50% de los casos. Y lo que mencionábamos, ¿verdad? Del inmunoensayo 1433, que es algo bastante propio de la enfermedad, más no patognomónico, puede encontrarse hasta el 90% de los casos de Creutzfeldt-Jakob esporádico, inclusive también en las variantes familiares y en la variante de zoonosis o espongiforme de la enfermedad también puede encontrarse. Este otro análisis que como comentábamos es un poco más actual, un poco más reciente, es más específico también para el diagnóstico de la enfermedad, es el ERT-Quick, que quiere decir conversión en tiempo real inducida por agitaciones o inducida por temblores. Esta técnica se va a basar en la capacidad que tiene la proteína Scrappy para autopropagarse en modelos in vitro. Se van a emplear diferentes sustratos recombinantes obtenidos de bacterias a los cuales se les insertó el gen de la proteína priónica celular, permitiendo que haya una mayor disponibilidad de dicho sustrato. Anteriormente se utilizaban tejidos de cerebro homogeneizados, por eso era tan difícil hacer este tipo de pruebas. Sin embargo, acá, como son bacterias las que se utilizan, bacterias modificadas, pues hay más disponibilidad de tener el sustrato como tal. Con respecto a la resonancia magnética cerebral, las guías para el diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob mencionan distintos patrones a nivel radiológico que podemos encontrar, pero los más característicos va a ser el signo del pulvinar del tálamo, que el otro nombre que recibe es el signo del palo de hockey, en el cual se observa esta hiperintensidad simétrica a nivel de ambos tálamos, específicamente a nivel del pulvinar, que como recordamos es uno de los tantos núcleos que tiene el tálamo, va a ser de forma bilateral, de forma simétrica, se va a ver de mejor forma en la secuencia T2 y FLAIR. Y el segundo patrón que también es característico de la enfermedad, es el de un realce cortical o a nivel del ribete insular. Entonces, como podemos observar acá en estas secuencias, esta marcada hiperintensidad giriforme a nivel de la corteza también es bastante característico de la patología. Aparte del pulvinar del tálamo, en algunas secuencias, como por ejemplo la secuencia FLAIR o la secuencia de difusión, puede encontrarse también afección a nivel de los ganglios de la base. Como ya lo hemos visto en otras patologías, quizás este hallazgo va a ser el menos inespecífico porque intoxicaciones por metanol, incluso la cetoacidosis diabética, puede llegar a darme hiperintensidades a nivel de los ganglios de la base. Entonces quizás es un hallazgo poco característico, no va a ser tan específico como el signo del palo de hockey, pero que también se ha visto que puede encontrarse en pacientes con Creutzfeldt-Jakob. La biopsia amigdalar, por la misma dificultad que se presenta en los centros o a la hora de abordar a a la familia y que acepten una necropsia como tal, pues se ha visto que la biopsia amigdalar es una alternativa razonable. No forma parte todavía de los criterios diagnósticos. Cuando repasemos los criterios vamos a ver que el definitivo sigue basándose en la biopsia cerebral, pero con fines de diagnóstico temprano puede utilizarse este tipo de procedimientos, porque se puede encontrar proteína priónica también a este nivel. Y algo muy importante también son las técnicas genéticas. Como ya lo hablamos, están las variantes esporádicas, las iatrogénicas y las genéticas. Entonces acá vemos
todos los genes que se han involucrado en los distintos fenotipos de la enfermedad crónica hereditaria. Insomnio familiar fatal, los genes en color azul, como el D17-8N, en color rojo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob como tal, en color verde, la variante de Hermann eh, Strauler-Schinker, que también es del componente hereditario. Y con respecto a los hallazgos neuropatológicos, tenemos que saber que idealmente, si a un paciente se le hace necropsia, se debe realizar una inmunohistoquímica especial para la proteína priónica en secciones de parafina. También pueden utilizarse técnicas de Western blot en tejido de cerebro congelado homogeneizado. Podemos ver que en muchos casos hay cierta atrofia, como se observa acá en este corte, y la afección a nivel de ganglios de la base o del pulvinar del tálamo, como se observa en el corte coronal del panel A. A nivel histopatológico, así como hay criterios clínicos para el diagnóstico, criterios radiológicos, también hay criterios histopatológicos. Lo más característico de Creutzfeldt-Jakob van a ser los cambios espongiformes. ¿Pero a qué le decimos nosotros un cambio espongiforme? Bueno, esto se define como la presencia de múltiples vacuolas redondas dentro del neurópilo, que serían todos estos pequeños puntos blancos que se observan en el panel A, en este corte de hematoxilina y eosina. Al principio pueden ser cambios microvaculares, entre 2 y 20 micrómetros. En algunas formas de estas patologías, en algunas variantes, estas vacuolas van a tener confluencia, formándose cambios ya más grandes como se observa acá. A eso se le llama un cambio espongiforme confluente, incluso simulando un aspecto quístico. Los cambios espongiformes no son solo de Creutzfeldt-Jakob, por eso es importante definir qué es un cambio espongiforme, ya que también pueden encontrarse en otras patologías como demencia con cuerpos de Lewy, la enfermedad de Pick, la generación córtico-basal, demencias del lóbulo frontal, y cuál va a ser la distribución de estas vacuolas. ¿En dónde vamos a esperar nosotros o en dónde el patólogo va a esperar encontrar los cambios espongiformes específicamente? Y como podemos observar, en la mayoría de casos va a ser en la corteza frontal y temporal, específicamente en la capa 2. La única diferencia sería quizás con la demencia de cuerpos de Lewy, en la cual se va a encontrar más en la corteza temporal, corteza entorrinal, insular y la amígdala. Bueno, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica representa hasta el 80% de los casos de Creutzfeldt-Jakob como tal. Va a ser la que está con una distribución mundial más amplia. La mayoría de casos que se han documentado van a ser catalogados en la forma esporádica, que como ya lo mencionamos, no va a tener una causa bien establecida como tal. Como su nombre lo indica, simplemente son casos que de forma aleatoria van apareciendo en distintas partes del mundo y todavía hasta la fecha no se ha encontrado cuál va a ser el sustrato que favorece la aparición. Se ha hablado de los virus, ya se está empezando a hablar de COVID, pero todavía no hay nada claro hasta la fecha. Con respecto a la edad de aparición, lo que mencionábamos que suele aparecer entre la quinta década de la vida hasta la séptima década de la vida. Si encontramos esto en un paciente más joven, pensar en que es una variante, no es Creutzfeldt-Jakob esporádico. La mortalidad anual es de 115 casos por millón de habitantes. Y algunas características clínicas que se dan al inicio de la enfermedad persisten en el tiempo y continúan en el curso de la enfermedad, otras desaparecen o son cambiadas por otras características. Y vamos a ver, por ejemplo, que al inicio de la enfermedad, las tres principales en porcentaje va a ser la demencia, la ataxia y las alteraciones del comportamiento. Conforme pasa el tiempo, conforme progresa la enfermedad, la demencia se alcanza hasta el 100% de los casos. Y en una enfermedad avanzada, todos los pacientes van a tener un deterioro cognitivo ya bien establecido y bastante marcado. Y ya en segundo lugar empiezan a aparecer los trastornos del movimiento, sobre todo las mioclonías, y la ataxia pasa a un tercer lugar. En cuarto lugar aparecen los signos piramidales y el mutismo acinético.
En base a estos estudios, a estos artículos, es que se idearon ya los criterios en los cuales los primeros 5 son catalogados como un criterio para el diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob. Acá tenemos los criterios en su última actualización del año 2017. Podemos clasificarla como enfermedad de Creutzfeldt-Jakob definida, que se va a definir como aquel síndrome neuropsiquiátrico progresivo y la confirmación neuropatológica o por inmunohistoquímica, como muchas veces no se tiene acceso a la necropsia como tal, o en los casos en los que se puede hacer necropsia, no se tiene acceso a los cortes de parafina específicos con la inmunohistoquímica necesaria, pues ya se puede definir como probable. Vamos a definirla como probable si tenemos uno de estos 4 escenarios. El primer escenario es si tenemos el criterio 1, que sería este. Este sí o sí tiene que estar presente siempre, es el deterioro cognitivo rápidamente progresivo. Ya definimos lo que es, entonces este es el criterio que no puede faltarnos, y un escenario es que tengamos esto más 2 de los siguientes 4: mioclonías, alteraciones cerebrales o visuales. Hay una variante de Creutzfeldt-Jakob que se llama variante Heidenheim, en la cual la atrofia cortical, en lugar de que sea frontal, en lugar de que sea temporal, va a ser a nivel occipital, con el compromiso de las áreas de asociación visual que esto conlleva. Por eso empieza a ocurrir la alucinación visual o las alteraciones visuales. C, signos extrapiramidales o piramidales, y D, un cuadro de mutismo asinético. Con 2 que tenga yo de estos 4, más el deterioro cognitivo, ya es suficiente para catalogarlo como un Creutzfeldt-Jakob probable. Otra opción es tener siempre el deterioro cognitivo, más 2 de estos, y hallazgos típicos en resonancia magnética. Como ya lo mencionamos, signo del pulvinar del tálamo o un realce cortical serpentiginoso. Puede ser en lugar de hallazgos en la resonancia, hallazgos en el electroencefalograma, que como ya lo mencionamos, los complejos punta onda a 1 o 2 Hz de forma generalizada, o si tengo un electro normal, una reso normal, si tengo la clínica y tengo la posibilidad de hacer una proteína 1433 en líquido cefalorraquídeo, esto sería el tercer escenario aceptable para catalogarlo como probable. O el último escenario, un síndrome neuropsiquiátrico progresivo y un RT-QuIC positivo en líquido cefalorraquídeo u otros tejidos. Puede hacerse también en sangre, puede hacerse incluso en el mismo tejido linfoide, por ejemplo en la biopsia amigdalar, pero aconsejan que sea en líquido cefalorraquídeo. Y por supuesto, este es un criterio de exclusión. Se deben descartar otras causas de demencia rápidamente progresiva antes de hablar de Creutzfeldt-Jakob. Con los criterios neuropatológicos de la enfermedad, tenemos en primer lugar la encefalopatía espongiforme, que ya lo definimos por la presencia de microvacuolas o macrovacuolas a nivel de la corteza cerebral y cerebelar. 2, una encefalopatía con una inmunoreactividad a proteína priónica y la atrofia focal a nivel occipital en la variante Heidenheim de la enfermedad. Aquí vemos los subtipos de Creutzfeldt-Jakob esporádico. El Creutzfeldt-Jakob esporádico lo subdividieron en base a la afectación que se iba a encontrar, si era metionina o valina, y por eso es la nomenclatura que se utiliza de M o V para los subtipos, dependiendo si es metionina o valina el subtipo afectado. Los porcentajes en los cuales se va a encontrar la proteína 1433. Como podemos ver acá, las principales formas o las formas más comunes de este Creutzfeldt-Jakob esporádico va a ser la MM o la BB2, que son las que van a tener en un 90% de los casos positividad para la proteína 1433, el cuadro clínico que ya mencionamos. La sensibilidad va a ser de 39 a 45% del electroencefalograma para el subtipo MM, los patrones que podemos encontrar a la difusión, que son los que ya mencionamos, y los hallazgos histopatológicos. Pasamos a hablar de las variantes familiares. Son 4. Está el Creutzfeldt-Jakob familiar, síndrome de Herrmann-Strauler-Scheinker, insomnio familiar fatal y la angiopatía amiloide priónica cerebral. Los fenotipos clínicos, si nos damos cuenta, van a tener muchas similitudes entre uno y otro.
Por ejemplo, el Creutzfeldt-Jakob familiar siempre va a tener el cuadro de demencia progresiva con otros signos neurológicos como mioclonías, anormalidades visuales, ataxia, síntomas extrapiramidales y mutismo asinético. Prácticamente lo mismo que el Creutzfeldt-Jakob esporádico, con la diferencia que va a haber antecedentes familiares y va a haber confirmación ya por test genéticos. Está el síndrome de Hertzmann-Strauler-Scheinker, que se caracteriza por un síndrome espinocerebeloso progresivo, a tener signos piramidales y pseudobulbares que van a progresar hasta la demencia y el mutismo asinético. Se va a caracterizar por las placas de amiloide de proteína prónica multicéntricas extendidas a nivel del cerebro e incluso quizás sea la única variante que no va a tener cambios espongiformes, vasculares, como ya lo vimos en las otras variantes de la enfermedad. Está el insomnio familiar fatal, que se va a caracterizar por anomalías del sueño, disautonomías, signos piramidales. Quizás sea la principal tríada que se le atribuye a este cuadro. Y pueden aparecer otros síntomas como mioclonías, disartria, disfagia, ataxia. Va a haber una pérdida neuronal severa y gliosis a nivel del tálamo, específicamente en su porción anterior y medial. Y la angiopatía amiloide cerebral. Hemos visto muchos casos pues, de hemorragias cerebrales lobares, que algunas cumplen o no criterios de Boston para angiopatía amiloide cerebral, pero también hay una variante que es secundaria de los priones y que tiene un componente hereditario. Aquí van a haber alteraciones de la memoria, desorientación, demencia progresiva, y nos damos cuenta, o si quisiéramos compararlo con un trastorno neurodegenerativo como tal, pues va a ser muy difícil diferenciar uno del otro, a menos que ya haya una historia familiar bien documentada. Van a haber depósitos de amiloide y de proteína prónica en vasos pequeños y medianos. Pueden haber ovillos neurofibrilares positivos para tau y neuritas distróficas a nivel cerebral. Los criterios diagnósticos cambian un poco cuando se trata de contextos familiares. Para tener una enfermedad crónica familiar definida, tenemos que tener estos dos criterios. Enfermedad crónica definida en un pariente de primer grado, quizás no hay necesidad de que se le haya hecho necropsia, puede también ser enfermedad probable de Creutzfeldt-Jakob en un paciente, en un pariente de primer grado. Y B, una enfermedad crónica con una mutación patogénica de este gen. Este va a ser el principal gen responsable de la variante familiar de Creutzfeldt-Jakob, el PRNP. Se va a clasificar como probable si tengo un trastorno neuropsiquiátrico progresivo más enfermedad crónica definitiva probable en un pariente de primer grado y un trastorno neuropsiquiátrico progresivo más una mutación patogénica siempre en el mismo gen. Aquí vemos un corte de imagen en un paciente de un Hertzmann-Strauler-Scheinker, una resonancia magnética en su corte sagital, en el cual aquí lo que nos dan a entender en la literatura consultada es de que no va a estar presente el pulvinar del tálamo, no va a estar presente tanto el realce cortical, sino lo más característico acá y a la vez poco inespecífico es la atrofia cerebelar que puede ocurrir en estos pacientes con este tipo de patología. Pasamos a hablar ahora a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y iatrógena. Los principales procedimientos que se han visto involucrados a lo largo de la historia son procedimientos neuroquirúrgicos, trasplantes de córnea, uso de monitoreo electroencefalográfico intraoperatorio por usar electrodos intracerebrales profundos contaminados, transfusión de hemoderivados, tratamiento con hormona de crecimiento obtenida de donantes cadavéricos o trasplantes de dura madre de donante cadavérico. Prácticas bastante comunes en lugares de Europa o, por ejemplo, en Reino Unido, como se mencionó al principio de la clase, y que fue ahí donde empezaron a ver los primeros casos. Aquí vemos en la revisión consultada de Greenfield, casos de transmisión de enfermedad de Creutzfeldt diatrógena, los números de casos que se han documentado, por ejemplo, en neurocirugía, 4 casos, y el periodo de incubación de la enfermedad, 12 a 28 meses, 2 casos de electrodos intracerebrales, un periodo de incubación de 16 a 20,
Quizás el periodo de incubación más largo fue en aquellos receptores de trasplantes de córnea, hasta 320 meses de incubación, y la mayoría de casos reportados ha sido por injertos de dura madre o tratamiento con hormona humana, gonadotropina humana, 194 casos. Con respecto a las transfusiones sanguíneas, que no están exentas, pero los casos pues son contados hasta la fecha, 4. Solo 3 casos manifestaron características clínicas de Creutzfeldt-Jakob variante o la variante zoonótica, con un periodo de incubación largo, entre 80 y 94 meses. Criterios diagnósticos para Creutzfeldt-Jakob iatrogénico. Definido, va a ser aquella enfermedad de Creutzfeldt-Jakob con un factor de riesgo iatrógeno reconocido, que son los que ya acabamos de mencionar. Trasplante de dura madre, trasplante de córnea, procedimientos neuroquirúrgicos, etc. Probable va a ser si tenemos un síndrome cerebeloso progresivo predominante en aquellos receptores de hormona pituitaria humana o un Creutzfeldt-Jakob probable con un factor de riesgo iatrógeno reconocido de los que ya mencionamos. ¿Por qué es de que a pesar de las normas de higiene que se tienen en cualquier quirófano, que tiene cualquier médico, aún siguen incluso habiendo casos hasta la fecha? Bueno, y es porque hay medidas especiales que se tienen que tener con los priones. La descontaminación no es la misma que se usa para bacterias, para virus, para hongos. En primer lugar, las muestras deben estar etiquetadas como peligro biológico. Se prefiere la ropa protectora de un solo uso. El equipo desechable, siempre que sea posible, se debe incinerar. No debe ser reutilizado, no debe ser lavado, sino que debe quemarse como tal. Los fijadores y fluidos de desecho deben ser descontaminados antes de su eliminación. Y hay ciertos agentes químicos que se ha visto que tal vez tengan cierto beneficio a la hora de hacer la limpieza para reducir la infectividad del prión. Estos son el hipoclorito, el hidróxido de sodio, el ácido fórmico o utilizar calor a vapor a 134 grados centígrados durante al menos 18 minutos para ya tener más seguridad de que se realizó una descontaminación adecuada, ya sea del material neuroquirúrgico o del quirófano donde se va a realizar el trasplante. Con respecto a la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que fue derivada de la encefalopatía espongiforme bovina, que es la que les comento que hizo el salto del receptor animal al receptor humano, fue identificada por primera vez en Reino Unido en 1996. Bastante curioso que tanto esta variante como las iatrógenas siempre se menciona al Reino Unido como de los primeros lugares en donde se dieron los casos. El agente causal es el mismo en la encefalitis espongiforme bovina. Hay cambios neuropatológicos muy similares en el humano a otros documentados tanto en ovejas, tanto en ganado, como en simios, en macacos. Y se sospecha que la exposición alimenticia a carne infectada pues tiene un valor muy importante en la transmisión del patógeno. El cuadro clínico, muy similar si hablamos de síntomas, aquí van a predominar más los síntomas neuropsiquiátricos al principio de la enfermedad, pero quizá lo más importante es aquí el rango de edad. Vemos acá que pueden presentarse desde la segunda década de la vida hasta la cuarta década de la vida, muy distinto a la variante esporádica, que es la más común, que ya se suele presentar en gente más grande. Y aquí vemos los síntomas asociados principalmente. Al inicio de la enfermedad, estado de ánimo bajo, aislamiento social, depresión, ansiedad, síntomas dolorosos sensitivos, un cuadro que podemos encontrar en tantas patologías, tanto con un componente orgánico como con un componente psiquiátrico. Y ya durante el curso clínico de la enfermedad, ya empieza a aparecer la demencia, la ataxia, los síntomas psiquiátricos más prominentes y movimientos involuntarios. Criterios diagnósticos de la variante de Creutzfeldt-Jakob, pues está en primer lugar síndrome neuropsiquiátrico más confirmación neuropatológica para ya clasificarlo como definido, y tenemos que tener por lo menos dos de los siguientes: trastorno progresivo, duración mayor a 6 meses,
descarte de diagnóstico alternativo, que no existe exposición iatrógena y que no hay evidencia de formas familiares. Estos son los criterios catalogados como 1. Si nos damos cuenta, prácticamente para llegar a este diagnóstico es aún más difícil porque si de por sí llegar al diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob esporádico es muy complejo, diagnosticar esta variante de Creutzfeldt-Jakob es más difícil porque tengo que excluir que sea alguna de las otras variantes de Creutzfeldt-Jakob como la familiar, la iatrogénica o la esporádica, antes de hablar de esta variante espongiforme zoonótica. Se va a catalogar como probable si tengo estos criterios catalogados como 1 y 4 de 5 de los siguientes. Síntomas psiquiátricos tempranos, síntomas sensitivos persistentes, ataxia, corea, mioclonías o demencia. Y aparte de esto, tener estos que son catalogados como 3, sería signo de pulvinar del tálamo o hallazgos electroencefalográficos sugestivos de Creutzfeldt-Jakob. Y la catalogo como enfermedad posible si tengo los criterios 1, que son estos de acá arriba, 4 de 5 de los catalogados como 2, serían estos, y el 3A, que sería el electroencefalograma sin evidencia sugestiva de Creutzfeldt-Jakob en estadios tempranos, o una biopsia amigdalar positiva. Del tratamiento, para ir terminando, pues aquí creo que no hay mucho que hablar, lamentablemente. Todo se orienta, incluso las mismas guías se orientan al proceso diagnóstico, porque de tratamiento como tal, esta enfermedad todavía no tiene una cura como tal. Se han hecho estudios, hay fármacos prometedores, algunos nuevos, algunos pues que ya han estado entre nosotros mucho tiempo. Y por ejemplo, este artículo, que es una revisión sistemática del manejo farmacológico en Creutzfeldt-Jakob, ¿qué tantas opciones tenemos? ¿De qué tantas opciones disponemos? Y pues se hizo esta revisión en el cual se incluyeron al final del proceso sistemático 9 estudios para evaluar tratamientos farmacológicos y qué impacto tenían, tanto en la supervivencia, hablando en meses, o por lo menos en una reducción del deterioro cognitivo. Aquí vemos los 9 estudios que se involucraron, los autores, el tipo de estudio que realizaron, por ejemplo, si fueron series de casos, casos y controles, estudios aleatorizados, no aleatorizados, la muestra que se utilizó en cada estudio, la intervención o el medicamento que se utilizó, por ejemplo, quinacrina, doxiciclina, la flupirtina, y con qué se comparó, por ejemplo, si no se comparó con nada o si se comparó con placebo, y lo que se quería medir, supervivencia o reducción del deterioro cognitivo como tal. De estos 9 se tomaron estos 4, que fueron los más eh, estadísticamente significativos, y basándonos acá en la P, la que tuvo una P estadísticamente significativa fue este estudio por Otto y colaboradores en el 2004, en el cual el medicamento que se evaluó fue la flupirtina a una dosis de 300 miligramos por día. Se comparó con placebo, fueron 28 pacientes, la edad media de los pacientes fue de 59 más menos 9 años, y la relación hombres-mujeres, 13 hombres, 15 mujeres, no habían recibido intervención previa, pero aquí no fue supervivencia, sino una reducción del deterioro cognitivo, lo que se estaba evaluando. El resultado acá, si observamos o si comparamos con los otros 3, fue el único en el cual la intervención fue mayor o obtuvo una superioridad con respecto al grupo placebo o al grupo control. En los otros 3 estudios, que también los eligieron por tener una P estadísticamente significativa, pues no hubo mayor diferencia entre uno y otro. El test fue a una cola por medio de TD Student. Sin embargo, para supervivencia como tal, todavía no hay suficientes estudios que apoyen la doxiciclina o algún otro tipo de tratamiento. Muchos artículos mencionan la doxiciclina como algo prometedor, pero quizás es porque lo que tenemos más a la mano, quizás es lo más fácil de conseguir
Sin embargo, ya cuando se han hecho las comparaciones, se ha visto que no hay un beneficio real como tal. Y está este otro artículo del Journal Cells, artículo de revisión, que evalúa el uso de el trasplante de células madre como terapia para las enfermedades priónicas. Repasando, trasplante de células madre, trasplante de células mesenquimales, tiene muchos beneficios, muchas acciones, por ejemplo, a nivel de la regeneración de tejidos, favoreciendo proliferación, diferenciación, migración y mecanismos antiapoptóicos, liberación de moléculas activas biológicamente como factores de crecimiento, citocinas, quimiosinas, regula la inflamación, como ya lo hemos visto en otros contextos, pero la mayoría de estudios con células mesenquimales se ha hecho en modelos murinos. Se ha hecho en ratones, se ha hecho en animales, todavía no se han hecho pruebas en humanos, y pues los resultados en modelos murinos pues han sido pues bastante variables, algunos quizás prometedores, pero falta todavía mucho por investigar, como por ejemplo se ha visto del efecto del trasplante de células madre mesenquimales en ratones infectados con priones. Se ha visto una prolongación del tiempo de supervivencia y una mayor producción de factores tróficos y diferenciación en linajes neuronales, una mejoría en la activación de la microglia, incremento en los tiempos de incubación y por ende en la supervivencia, y una disminución de la vacuolización, que recordemos que son los cambios histopatológicos que se llaman espongiformes. Pero en humanos, pues hasta la fecha, todavía no hay nada claro todavía respecto al tratamiento. Y pues eso sería lo que traíamos el día de hoy para la revisión. Le damos gracias por su atención.